¿Cómo es posible que miles de hilos metálicos, del grosor de un alfiler, puedan unirse para formar un cable capaz de sostener un puente entero o levantar una plataforma petrolera de cientos de toneladas? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Un solo cable puede contener más de 30.000 alambres trenzados con precisión milimétrica, diseñados para soportar tensión, torsión, salinidad y décadas de fatiga sin romperse. Son los músculos ocultos del mundo industrial. Sostienen grúas, teleféricos, ascensores, barcos y torres donde el error no está permitido. Lo sorprendente es que detrás de su fuerza brutal hay una precisión comparable a la de un reloj suizo. Nada queda al azar. Cada hebra, cada torsión, cada gota de lubricante define si un cable vivirá 5 años o resistirá 50. Y en este recorrido vas a verlo todo, desde el acero crudo que llega a la planta, hasta el cable final listo para sostener puentes y estructuras gigantes. Así que suscríbete y ajusta bien tu casco, porque hoy vas a entrar al corazón de una fábrica donde el acero se convierte en fuerza pura. ¡Empecemos! Todo comienza con la llegada del alambrón, enormes bobinas de acero enrolladas como serpientes metálicas de hasta 2 toneladas cada una. No se trata de chatarra ni barras recicladas. Este es acero de alto carbono, con un contenido entre 0.6 y 0.85%, especialmente formulado para alcanzar resistencias extremas sin perder ductilidad. Cada lote se somete a una verificación rigurosa de composición química, donde se analizan niveles de manganeso, silicio, fósforo y azufre. Una desviación mínima puede alterar el comportamiento del material durante el trefilado o reducir su vida útil en servicio. Las muestras se funden en hornos de laboratorio y se examinan con espectrometría de emisión óptica para confirmar pureza y homogeneidad. Paralelamente se realizan pruebas de tenacidad y límite elástico, asegurando que el acero soporte millones de ciclos de carga sin fracturarse. Antes de poder estirar el acero, su superficie debe quedar absolutamente limpia. El alambrón llega de la acería con una capa de cascarilla de óxido, producto de la laminación en caliente. Esa capa, aunque delgada, es lo suficientemente dura para dañar las matrices de trefilado o generar microfisuras en el alambre. Por eso, el primer paso real dentro de la planta es el decapado químico. Las bobinas se desenrollan y se sumergen en grandes tanques de ácido sulfúrico o clorhídrico, a temperaturas controladas entre 60 y 80 grados centígrados, donde el óxido superficial se disuelve por completo. El tiempo de inmersión se ajusta según la composición del acero y el espesor de la capa. Una vez removida la cascarilla, el alambre pasa por baños de enjuague y luego por una solución neutralizante que detiene la acción del ácido y estabiliza el pH de la superficie. Finalmente se seca mediante aire caliente o rodillos absorbentes antes de enrollarse nuevamente. El resultado es un acero con una superficie metálica pura, sin impurezas, lista para recibir lubricantes o recubrimientos previos al trefilado. Una limpieza incompleta en esta etapa puede provocar rupturas prematuras, pérdida de uniformidad o incluso fallas catastróficas en los cables terminados. Desde aquí, el material se dirige al área de trefilado grueso, donde la verdadera transformación mecánica del acero está por comenzar. Aquí el acero comienza realmente a transformarse. Después del decapado, el alambrón limpio se introduce en una línea de trefilado, un conjunto de máquinas que lo estiran hasta reducir su diámetro de forma controlada. Es el corazón del proceso, donde la fuerza bruta y la precisión se equilibran al milímetro. Cada alambre atraviesa una serie de matrices cónicas hechas de carburo de tungsteno o incluso diamante industrial, materiales lo suficientemente duros para resistir presiones extremas sin deformarse. En cada pasada, el diámetro se reduce gradualmente, por ejemplo, de 6 milímetros iniciales hasta apenas 2 milímetros, mientras el acero se alarga y su estructura interna se compacta. Este estiramiento no solo cambia la forma, aumenta la resistencia del material hasta alcanzar valores cercanos a 1800 megapascales, el doble que muchos aceros estructurales. Durante el proceso, el alambre se lubrica con polvos metálicos o jabones especiales que reducen la fricción y evitan el sobrecalentamiento. La trefilación se divide en 2 fases: trefilado grueso, que realiza la reducción principal del diámetro, y trefilado fino, que afina las dimensiones hasta alcanzar el calibre exacto exigido por el diseño del cable. Cada pasada se controla mediante celdas de carga y sensores ópticos, que aseguran un diámetro constante en todo el carrete.
Cuando termina la línea, el acero ya no es una simple varilla, se ha convertido en un hilo de altísima resistencia, flexible y listo para el tratamiento térmico, donde recuperará su ductilidad antes del trenzado. Aquí el acero necesita descansar. Recordemos que durante el trefilado, los átomos del metal se alinean por la deformación, aumentando su dureza, pero también volviéndolo frágil. Si intentáramos trenzar el alambre en ese estado, se partiría como vidrio. Para devolverle flexibilidad sin perder resistencia, entra en acción el tratamiento térmico de recocido, conocido como annealing. Los alambres pasan a través de hornos continuos de varias decenas de metros, donde se calientan lentamente a temperaturas entre 400 y 600 grados centígrados según la aleación y el grado de reducción sufrido. En este punto ocurre la recristalización del acero. Los granos internos del metal se reorganizan, desaparecen las tensiones acumuladas y la estructura recupera su capacidad de deformarse sin romperse. Es un equilibrio delicado. Si la temperatura es demasiado baja, la dureza se mantiene y el trenzado posterior será imposible. Si es demasiado alta, el material perderá su resistencia. El proceso se controla con termopares y atmósfera controlada, a veces con nitrógeno o gas inerte, para evitar la oxidación superficial. Al salir del horno, los alambres pasan por una zona de enfriamiento gradual, donde alcanzan nuevamente la temperatura ambiente sin tensiones internas. Aunque el acero es fuerte, su mayor enemigo es la corrosión. Por eso, antes de comenzar el trenzado, los alambres reciben una capa protectora que los hará resistir años, incluso décadas, en ambientes hostiles como plataformas marítimas, minas o puentes expuestos a la humedad constante. El método más común es el galvanizado en caliente. Los alambres pasan por un baño de zinc fundido a unos 450 grados centígrados, donde el metal recubre la superficie y se adhiere por difusión, creando una barrera continua contra el oxígeno y el agua. El espesor del recubrimiento se controla con precisión micrométrica. Demasiado delgado no protege, demasiado grueso reduce la flexibilidad del cable. En aplicaciones especiales, como cables eléctricos, marinos o de ascensores, se emplean recubrimientos poliméricos en lugar de zinc. Se aplican capas de PVC, nylon o polietileno de alta densidad, que no solo aíslan de la humedad, sino que también reducen el ruido y la fricción entre alambres. Una vez recubiertos, los hilos se enfrían de forma controlada y pasan por rodillos de pulido y calibración, que eliminan el exceso de zinc o uniforman la capa plástica. Cada lote se somete a ensayos de adherencia y espesor, verificando que la protección resista la torsión y el doblado sin agrietarse. Ahora, los alambres deben organizarse con la misma precisión con la que fueron fabricados. Cada hilo se enrolla cuidadosamente en carretes metálicos o tambores de acero, algunos de más de 2 metros de diámetro, donde quedan dispuestos sin cruces ni tensiones que puedan dañarlos. El proceso parece simple, pero es clave. El bobinado define la tensión de entrega para las etapas posteriores de trenzado. Si el alambre se enrolla con demasiada fuerza, puede deformarse. Si queda flojo, se enreda o genera bucles que detendrán toda la línea de producción. Durante el bobinado, sensores ópticos y medidores de tracción controlan el diámetro y la velocidad de enrollado, asegurando una capa uniforme en todo el carrete. Cada rollo se pesa, se mide su longitud exacta y se etiqueta con su lote, diámetro y resistencia mecánica, manteniendo la trazabilidad desde el horno hasta el cable terminado. Al mismo tiempo, un sistema de inspección realiza verificaciones dimensionales para confirmar que el alambre cumple con tolerancias de micras. Un solo desvío puede alterar la geometría del trenzado y comprometer la carga final. Los carretes completados se almacenan temporalmente en áreas climatizadas, donde esperan su turno para ser alimentados en las torcedoras. Es momento de la etapa donde el cable empieza a tomar forma real. Varios hilos individuales se agrupan y alinean para formar un primer conjunto conocido como strand o haz. Este núcleo será el eje central sobre el que se trenzarán las demás capas del cable maestro. El proceso se realiza en una máquina agrupadora o preformadora, que dispone cada alambre en una posición precisa, manteniendo su tensión constante para evitar cruces o torsiones internas. El número de hilos varía según el tipo de cable. Puede ir desde 7 hasta más de 60 por strand, dependiendo del diseño final y la carga que deberá soportar. A medida que los hilos se agrupan, pasan por peines guía y rodillos calibradores, que garantizan una geometría circular perfecta y una distribución uniforme del esfuerzo. Al final del conjunto, los extremos se amarran y sellan temporalmente para evitar que el haz se desarme durante el transporte hacia las torcedoras principales.
El núcleo es el elemento que define la resistencia axial y la estabilidad geométrica de todo el cable. Si el centro no es perfectamente uniforme, el trenzado posterior generará tensiones desiguales que pueden reducir drásticamente la vida útil del producto. Una vez formados, los strands se enrollan en bobinas intermedias y se envían a la siguiente estación, la torcedora primaria. Aquí es donde el acero se convierte, por primera vez, en algo reconocible como un cable. Las máquinas torcedoras, también llamadas stranding machines, toman varios strands previamente formados y los enrollan helicoidalmente alrededor de un núcleo central, creando la estructura básica del cable. La configuración más común es 6x7, es decir, 6 haces de 7 alambres cada uno alrededor de un núcleo. En cables más complejos, como los de uso naval o estructural, se pueden usar configuraciones 7x19 o 19x37 e incluso estructuras multicapa con diferentes pasos de hélice y direcciones de torsión para lograr flexibilidad y equilibrio interno. Cada torcedora cuenta con una serie de cunas giratorias que hacen rotar los carretes sincronizados a alta velocidad mientras el núcleo avanza en línea recta. La precisión de este movimiento es vital. El ángulo de torsión define la resistencia, la elasticidad y el diámetro final del cable. Un ángulo demasiado cerrado endurece el cable pero lo vuelve menos flexible. Uno demasiado abierto lo hace más maleable, pero reduce su capacidad de carga. Durante el proceso, sensores de tensión y velocidad controlan cada hilo individual para evitar diferencias de esfuerzo que puedan generar vientres o zonas flojas. Los operadores verifican continuamente el diámetro exterior y la simetría, corrigiendo desviaciones de décimas de milímetro en tiempo real. El resultado es un cable trenzado homogéneo y perfectamente equilibrado, con una estructura interna capaz de distribuir las cargas de manera uniforme en todas las direcciones. Este es el esqueleto metálico que servirá de base para el recubrimiento, el trenzado secundario. En esta fase, el cable adquiere su estructura definitiva. Los strands que ya fueron torcidos en el paso anterior se agrupan nuevamente y se enrollan entre sí en una operación conocida como torcido secundario o closing. Este proceso es el que finalmente transforma varios haces individuales en un cable completo, capaz de soportar esfuerzos de tracción extremos sin desintegrarse. La maquinaria utilizada, las torcedoras closers, es de gran escala. Enormes tambores giran a alta velocidad, manteniendo una sincronización perfecta entre la rotación y el avance lineal del cable. Cada nivel de torsión se programa con precisión milimétrica. El sentido de giro, Z o S, el paso de hélice y la compactación se ajustan según el uso final del producto, ya sea un cable para puentes colgantes, grúas, elevadores o cables submarinos. El control de tensión en cada strand es fundamental. Una diferencia mínima puede hacer que un conjunto cargue más peso que los demás, generando fallas prematuras. Por eso, los sistemas modernos emplean frenos automáticos, sensores de torque y control de alineación óptica, que corrigen cualquier desequilibrio en tiempo real. Al finalizar, el cable pasa por un conjunto de rodillos de guía y calibrado, que verifican su diámetro y eliminan tensiones residuales. Una vez que el cable ha sido completamente trenzado, llega el momento de proteger su interior. Un paso invisible a simple vista, pero absolutamente crucial para su durabilidad. Durante el servicio, los filamentos internos están sometidos a movimientos microscópicos de fricción cada vez que el cable se dobla o soporta carga. Sin lubricación, ese roce genera desgaste, calor y oxidación desde el núcleo hacia afuera, acortando drásticamente su vida útil. Por eso, en esta etapa se realiza la inyección de lubricantes internos, normalmente grasas especiales a base de litio, ceras parafínicas o compuestos sintéticos de alto punto de fusión. El cable pasa a través de una cámara presurizada donde la grasa caliente penetra entre los strands, recubriendo cada filamento desde el interior. El proceso se realiza a temperaturas entre 80 y 120 grados centígrados, lo suficiente para que el lubricante fluya sin alterar el recubrimiento metálico o polimérico. Al salir, el exceso superficial se elimina mediante rodillos limpiadores o boquillas de aire caliente, dejando solo una película delgada y uniforme. La lubricación no solo reduce la fricción, también crea una barrera anticorrosiva interna, evitando que el agua o el oxígeno alcancen el acero incluso en condiciones extremas, como ambientes marinos o subterráneos. Cada lote se somete a pruebas de penetración y adherencia, asegurando que el lubricante se distribuya de manera homogénea en toda la sección. Pero aún el cable todavía no está listo para trabajar. Para poder sujetar, levantar o anclar miles de toneladas, necesita sus extremos funcionales, conocidos como terminales o slings. Son los ojos metálicos que conectan el cable con el mundo real. Grúas, torres, plataformas o estructuras de acero. El proceso comienza con el despeinado manual o mecánico de la punta del cable.
separando sus strands con precisión. Cada uno se dobla, entrelaza y trenza nuevamente sobre sí mismo, formando un lazo perfectamente simétrico que servirá como punto de sujeción. En cables industriales de gran diámetro, este trabajo se combina con maquinaria pesada, pero la base sigue siendo una mezcla de técnica artesanal y fuerza bruta. Luego, el lazo se introduce dentro de un molde metálico o casquillo de acero y se somete a una prensa hidráulica colosal, capaz de aplicar hasta 4.000 toneladas de presión. La deformación plástica une el casquillo y el cable en una sola pieza compacta, sin holguras ni deslizamientos. Algunos diseños incluyen inserciones cónicas internas o rellenos de resina epoxi que reparten la carga de forma uniforme a lo largo de los filamentos. Cada sling terminado se somete a una inspección visual y radiográfica, además de pruebas de tracción progresiva que simulan las condiciones reales de carga. En estos ensayos, los terminales deben soportar el 150% de la carga de trabajo nominal sin presentar deformaciones. Antes de que un solo metro de cable salga de la fábrica, debe demostrar que puede soportar exactamente lo que promete. Es aquí donde la ingeniería se pone a prueba. Cada lote pasa por una batería de ensayos mecánicos que determinan su resistencia real, su elasticidad y su comportamiento ante el esfuerzo continuo. El más importante es el ensayo de tracción. En bancos de prueba de escala monumental, el cable se fija por ambos extremos y se somete a cargas que pueden superar varios miles de toneladas. La máquina aplica fuerza de manera progresiva, mientras sensores miden la elongación, la tensión máxima antes de la rotura y la recuperación elástica una vez liberada la carga. Después vienen los ensayos de fatiga, donde el cable se flexiona miles de veces para simular años de uso en grúas, ascensores o puentes. Estos ciclos permiten detectar cualquier fallo interno o degradación del lubricante que pudiera comprometer la seguridad a largo plazo. Paralelamente se realizan inspecciones no destructivas, como radiografías industriales y ultrasonidos, que revelan grietas internas, microcortes o espacios de aire entre los strands. Cualquier anomalía fuera de tolerancia implica el descarte inmediato del lote. Finalmente, los resultados se comparan con las normas internacionales, como ISO 20408 en MITOMI 385, para certificar su conformidad. Solo los cables que superan todas las pruebas obtienen su certificado de carga nominal, que garantiza que podrán levantar estructuras, sostener plataformas o asegurar puentes sin fallar ni un solo hilo. Una vez que el cable ha superado todos los ensayos mecánicos, llega la etapa de bobinado final, donde se prepara para su envío a obra o instalación. El tamaño y peso de cada rollo dependen de su aplicación. Algunos alcanzan más de 70 toneladas y longitudes superiores a 150 metros. El cable pasa por una línea de tensado y guiado automático, que controla la presión y el ángulo de enrollado sobre tambores metálicos gigantes. Estos tambores, llamados reels, pueden superar los 3 metros de diámetro y están diseñados para mantener el cable en perfecta alineación, sin deformaciones ni dobleces. Durante este proceso se aplican tensiones constantes, calculadas para evitar el aflojamiento de los strands sin dañarlos. A medida que se enrolla, se intercalan separadores de fieltro o plástico entre capas, evitando el contacto directo del acero y facilitando su desenrollado posterior. Los extremos del cable se bloquean con abrazaderas y se sellan con pintura o resina, impidiendo la entrada de humedad durante el transporte. Cada tambor recibe una etiqueta de identificación con información completa: número de lote, longitud, diámetro, tipo de trenzado, carga de trabajo y fecha de fabricación. En paralelo, un registro digital vincula cada rollo con los resultados de las pruebas de calidad y los parámetros exactos del proceso de producción. Finalmente, los tambores se envuelven con lonas anticorrosivas o fundas termoencogibles, listas para soportar el viaje en barco, tren o camión hacia su destino final. Cada metro de ese cable ha sido controlado, probado y protegido, listo para convertirse en la columna vertebral de una obra de ingeniería. En una fábrica de cables de acero, nada se desperdicia. Cada etapa del proceso genera subproductos valiosos que se recuperan, tratan y reinsertan en el ciclo productivo bajo un principio de economía circular. Los recortes de alambre, la chatarra de trefilado y la escoria metálica del galvanizado se recolectan y se envían a hornos de refusión, donde el acero se purifica y se transforma nuevamente en alambrón de alta calidad. De esta manera, una parte significativa del material que entra al proceso proviene del mismo sistema, reduciendo el consumo de recursos naturales y energía. La grasa y los lubricantes usados también se reciclan. Se someten a separación centrífuga, un procedimiento que extrae los contaminantes sólidos y recupera la fracción útil del aceite base.
Esa grasa regenerada puede reutilizarse en sistemas cerrados o destinarse a procesos de combustión controlada con bajo impacto ambiental. Además, las plantas modernas cuentan con sistemas de filtración de aire y tratamiento de efluentes que capturan vapores de zinc, partículas de óxido y aguas ácidas del decapado químico. Estos residuos se neutralizan antes de su disposición final, cumpliendo normas internacionales de emisiones y seguridad industrial. Incluso los tambores de transporte se diseñan para reutilizarse. Una vez descargados en obra, regresan a la planta para ser reacondicionados y volver a cargar nuevos cables. Así, el ciclo del acero se cierra sobre sí mismo. Lo que alguna vez fue una viruta o un hilo descartado, puede regresar convertido en el corazón de un nuevo cable. Hemos llegado al final y lo que acabas de ver no es solo una línea de producción. Es una coreografía de acero y precisión que sostiene gran parte del mundo moderno. Así que la próxima vez que mires un teleférico suspendido, una grúa elevando toneladas o un puente colgante balanceándose sobre el mar, recuerda esto. Ahí, en silencio, trabaja un conjunto de alambres trenzados que empezaron como simples rollos de acero y terminaron sosteniendo el peso del progreso humano. Si este recorrido te hizo mirar con otros ojos el poder del acero, déjanos un comentario contándonos qué parte te impresionó más. Tu opinión ayuda a que más personas descubran la ciencia detrás de lo que parece cotidiano. Dale like si te sorprendió ver cómo algo tan simple se convierte en una obra de ingeniería. Y si aún no lo hiciste, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana abrimos las puertas de nuevas fábricas y procesos que transforman materia prima en maravillas. Compártelo porque aquí, en este canal, la ingeniería no se explica, se muestra.